Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilda Sequeira. Voy al Instituto Modelo de Lomas de Zamora. Estoy en tercer año de inglés, profesorado de inglés, y una de las materias es educación para la diversidad. Bueno, voy a hablar de dos temas que captaron mi atención a lo largo de la cursada y uno de ellos es si la diversidad suma, por la licenciada y profesora Rebeca Nijovic. Es un video que voy a comentar que lo vimos durante el primer periodo de la cursada. Y también voy a hablar de la inclusión educativa por la profesora Flavia Terigi. Y voy a empezar explicando eso, la educación inclusiva. La profesora Flavia explica que todos y todas, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos que se encuentren en edad escolar, tienen el derecho, como todo ciudadano, a estudiar, el derecho a ir a la escuela, el derecho a estudiar. Por supuesto que todos debemos, todos tienen la misma igualdad para ir a las escuelas y demás, pero se contempla, y bien sabemos, que las escuelas tienen que estar mínimamente con las cualidades y las calidades básicas aseguradas. Y con esto me refiero a la parte edilicia, ¿sí? Porque el alumno, si bien tiene que ir tranquilo y estar seguro en un ambiente relajado, cómodo, que es la escuela, en el cual la escuela debe garantizar y dar las garantías mínimas, indispensables, básicas, para que los alumnos se encuentren cómodos. Eso con respecto a la parte de edilicia. También se tiene que tener en cuenta el plantel pedagógico de los docentes. Hay que hacer una selección del currículum, hay que trabajarlo. Y a la vez también todos los niveles, desde primaria, el nivel secundario, inclusive el nivel terciario y las facultades, todos los niveles de educación deberían tener una formación compartida. ¿Qué significa una formación compartida? Significa que no pase por arriba ninguna singularidad de los chicos, ni que se respete solamente la cultura local. No habla de eso, sino todo lo contrario. Se tiene que tener un concepto amplio de culturas, tiene que haber hay que promover las culturas y el interés hacia el otro. Tener en cuenta es adaptarse con otras culturas, bien dicho, como lo dije anteriormente, promover, tiene que haber un interés recíproco entre todos los alumnos. De eso habla la formación compartida. El interés por aprender, el interés por ampliar sus conocimientos, mismo la tecnología, el internet, hoy por hoy podemos estar conectados con cualquier parte del mundo y saber qué están estudiando los chicos, adaptarse, abrir la mente, conocer más conceptos y contenidos acerca de todo lo que es la educación en general. El internet es básico en este sentido, es fundamental. Googleás y sabes todo, es una enciclopedia abierta a la vida para todos nosotros, es un recurso esencial, fundamental en la vida. Bueno, con respecto a la formación docente, y yo también considero de que las escuelas no tienen que haber un condicionamiento de ningún nivel, tanto de nivel primaria ni secundaria. ¿Qué quiere decir el condicionamiento? Que no haya un techo de contenidos,
sino que lo que dije anteriormente, que se divulgue más el contenido, que el alumno tenga un abanico de posibilidades por aprender, que sepa más, que la escuela no sea uniforme y clásica con las materias específicas, no, que haya más materias del arte, de parte del arte, que haya talleres, artística, teatro, idiomas, que la escuela sea amplia. Y hay, por suerte hay, últimamente, en estos últimos tiempos, hay de jornada extendida en las escuelas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que no haya un condicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que el alumno, cuando termina el secundario, esté capacitado para que pueda seguir la carrera que él quiera, que tenga un abanico de posibilidades y que tenga ciertos conocimientos para que él pueda adaptarse a una carrera universitaria, un profesorado terciario, la carrera que él elija y que por supuesto hoy por hoy también hay que tener en cuenta si tenga salida laboral. Eso es fundamental como futuros docentes. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta y de perfeccionarlos lo mejor posible al alumno para que se sienta fuerte en la vida y formarlo como persona también, ¿no? Más allá de los contenidos pedagógicos, también como persona, porque es fundamental. Entonces, con esto quiero decir, y me pregunto o me replanteo, escuchándome, si realmente la escuela cumple con el requerimiento que se dice. Si realmente el alumno, cuando termina el nivel secundario, está capacitado, se siente fuerte para enfrentar o abrirse a una carrera universitaria como es la facultad, tiene las verdaderas herramientas. La escuela le brinda esas herramientas necesarias, mínimas, de comprensión. Estoy hablando tanto de matemáticas, de los conceptos en general, que abarcan todas las materias, ¿no?, que competen al nivel secundario. Realmente se dice, y lo que se dice se pone en acción. ¿Realmente se cumple esto en las escuelas? Es una pregunta, es un debate, se puede armar un debate, es un análisis que se debería tener en cuenta. Y para reflexionar como futuros docentes que somos, más compromiso frente a nuestro trabajo. Bueno, con respecto a continuación voy a hablar del otro tema que lo vimos durante la primera etapa de la cursada, en el primer periodo, y que lo dije anteriormente, que es Si la diversidad suma, por la profesora y licenciada Rebeca Nijovic. Y por supuesto que la diversidad suma, pero no suma sola. ¿Qué quiere decir esto? Que no es espontánea, que no es, la diversidad suma y no hacemos nada. No, hay que crearla, hay que originarla, hay que ocuparse de la diversidad, ¿sí? Espontánea. La Rebeca Nijovic dice que venimos de una generación de los años 80, de unas escuelas homogéneas, donde no se tenía en cuenta la diversidad y la inclusión. En realidad, eran todos homogéneos, se daba una clase tradicional, y donde el alumno, que era problemático, diferente, era un problema. En realidad, lo tomaban así en ese momento. Era un problema. Por suerte las cosas están cambiando y ese problema encontramos una solución entre todos, ¿sí? Y tenemos que pensar que ese problema tiene solución, y ese alumno con un problema, nosotros tenemos que darle esa respuesta, estar en ese capítulo importantísimo
que somos como futuros docentes, darle una guía, estar con él, ¿sí? Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que hablamos anteriormente, de que al alumno lo tenemos que tener en cuenta en un ambiente de diversidad y en el aula. Bien, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que replantearnos, tendríamos que hacer como nos piden en las escuelas un diagnóstico áulico previo, conteniendo y viendo, teniendo a nuestros alumnos qué es lo fundamental para ellos, ¿sí? Hacer como un trabajo de campo con preguntas que digan en qué contexto ellos están, viven, se criaron, y buscar las condiciones pedagógicas acorde, ¿sí? Para poder trabajar dentro de una diversidad en el aula. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los alumnos no son iguales y obviamente que no son iguales. Pero ¿qué hacemos con esa obviedad? Dice la profesora Rebeca Nijovic. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a enseñar a esos alumnos con ciertas dificultades? ¿Qué se hace más allá de algún recurso pedagógico? Y entonces tenemos que pensar que no es una educación personalizada como era antes, porque no se puede tampoco, no como era antes, sino que el espacio físico no nos da para pensar en una educación personalizada, porque si bien en un aula tenemos 30 o 40 chicos, ¿sí? Y esos chicos con ciertas dificultades, o aquel niño que está perdido, aislado, que no habla, no se nota que tiene ciertos problemas, hay que ocuparse muchísimo más, hay que tomar en cuenta eso, hay que observar y hay que ser sutil con los comentarios y demás. Tenemos que ser muy sutil y ayudar a ese alumno. Pero ¿de qué manera se ayuda a ese alumno? No significa armar un diseño curricular específico para cada alumno de mi clase. No. Se trata de armar una clase flexible en el cual mis alumnos, pensado para mis alumnos, ¿sí? No sé si se comprende lo que quise decir anteriormente. Es una clase flexible, que quiere decir pensado para mis alumnos, que mis alumnos se sientan protagonistas de sus actividades y que yo conozca a mis alumnos y que les pregunte, que les indague, que sepa yo quién le gusta dibujar, a quién le gusta trabajar, a quién le gusta escribir, a quién le gusta trabajar colaborativamente, en grupo, como se dice, a quién le gusta trabajar individualmente, a quién le gusta dibujar, pegar imágenes, cualquier actividad. A todos nos gusta algo, a todos tenemos un hobby. Bueno, eso es fundamental como futuros profesores y docentes que lo somos. Tenemos que ejercer y conocer de nuestros alumnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos armar una clase flexible en el cual el alumno se involucre con su trabajo y él se sienta partícipe de su trabajo, el generador de su propio esfuerzo, y que ese trabajo sea significativo para él, que le quede, que lo entienda. Nosotros tenemos que ser un guía en ese sentido, guiarlos constantemente, motivadores, como se dice. Y bueno, eso es fundamental para tener una diversidad dentro del aula. Unir a todos aquellos alumnos con más dificultades para que se sientan partícipes importantísimos en la clase. Bueno, ahora voy a hablar con respecto a una clase, a poner como ejemplo una clase de la clase de inglés, como futura profesora de inglés soy. Esta es una clase del nivel primario y que se encuentra en una escuela de la escuela de Lomas de Zamora, del centro de Lomas de Zamora. Y dentro del aula tengo los alumnos y dentro de ellos
Tengo un alumno diagnosticado con visión disminuida. ¿Qué hacemos frente a esta situación si no contemplamos que no tenemos una maestra integradora? Como docente, yo me debo ocupar de esa situación y tengo que buscar alternativas, adecuarme a la situación y, por supuesto, como sabemos, si sabemos que tiene una visión disminuida, tenemos que contemplar todo lo previo. Si se sienta lejos, que se sienta un poco más cerca, de escribir la letra un poco más grande en el pizarrón, de darle un papel, una fotocopia para que no copie tantos textos grandes y o copiarle en un papel aparte, diferentes alternativas para que el alumno se sienta conforme, tranquilo y no se sienta diferente, ¿sí? Por supuesto que eso son todas alternativas que me vienen a la mente y que eso lo hace con una normalidad dentro del aula. En realidad deberíamos llevar ya la actividad toda preparada para mostrársela. Si somos en el nivel primario, conversar con la maestra de grado, cada situación de cada alumno y llevar la actividad específica para cada alumno y dar la clase con total normalidad para todos. Esa es la diversidad, trabajar para ellos, respetar al alumno, tener preparado el trabajo para cada uno de nuestros alumnos. De eso se basa la verdadera diversidad, ¿sí? No son todos iguales, son todos homogéneos, no, porque son aulas heterogéneas en el cual tenemos que trabajar individualmente y en conjunto. Bueno, si bien se plantea la propuesta de trabajo en el aula, se debe plantear pensando desde la diversidad, como dije anteriormente. Esta alude a las circunstancias de los sujetos, de ser distintos y diferentes entre sí, por lo que no solo se debe pensar en el momento de planificar, desde una mirada reducida, así se encuentran incluidos o no en el aula los niños y niñas con diferentes diagnósticos, sino también pensar en la diversidad desde cada alumno de nuestra aula. Debemos ser conscientes, por lo cual debemos entender a la educación como una capacidad para el ejercicio de la libertad y las autonomías, y tanto en el punto de partida como el mismo proceso educativo. Esa mirada implica respeto por el sujeto que es único. Además, quisiera leer un cachito y es en un texto que me pareció sumamente importante de Rebecca Nijovic, y son algunas características a tener en cuenta, por ejemplo, con lo que estamos hablando, ¿no? Reconocer las diversidades para aparecer que aparezcan en el aula, para poder pensar y diseñar las propuestas de enseñanza, cambio de perspectiva. Esto se refiere a que además de encontrar las diversidades, también ofrecer diversidades a nuestros alumnos pensando en distintos tipos de propuestas, como dije anteriormente. Determinar cuáles son los contenidos básicos que necesitamos, que nuestros estudiantes aprendan a pensar como a esos contenidos básicos le vamos a dedicar más tiempo, más profundidad para trabajar desde el enfoque, ofrecer consignas auténticas y significativas, entre otras, como dije anteriormente. Y en modo de conclusión, y personalmente hablo, ¿sí? Y digo que luego de plantear las situaciones en las escuelas y en las aulas y con respecto al rol docente, pienso yo que el Estado se debería comprometer un poco más económicamente a ayudar a las escuelas que tanto los necesitan, desde la parte de edilicia, desde el mantenimiento en general. Los comedores escolares necesitan un refuerzo de viandas, porque hoy por hoy los chicos van a comer realmente, y es una pena, pero debemos saber, y todos los docentes lo sabemos, que realmente se debe dar el desayuno y un almuerzo como corresponde, como es un derecho para nuestros niños. Entonces en eso se debe luchar, y el compromiso desde la parte del Estado debe estar para nuestros alumnos. Un lugar digno, una escuela digna,
una enseñanza coherente, que nos instruya en la parte formal también, ¿no? Como persona, con valores, con respeto. No hay que olvidarse que como futuros docentes también debemos enseñar los valores que a veces en la casa no los tienen, lamentablemente. Contención desde parte de nuestra trabajo. También tener en cuenta al alumno siempre, bajo todo aspecto, primero lo emocional va, porque si una persona está mal, no puede entender. Entonces, ahí también tenemos que estar los docentes. Y con respecto al rol docente, que más allá de un recurso pedagógico, de armar una planificación para la diversidad y demás, yo creo que es todo algo burocrático y en realidad debería haber un poco más de compromiso. Si bien nosotros que somos futuros docentes, eh, en formación y en este cambio del diseño curricular, que está bárbaro, que se adaptan nuevas materias, como por ejemplo esta de educación para la diversidad, que nos abre mucho más el panorama y es una gran herramienta para nuestro trabajo en el futuro, la adaptación, la tecnología, la virtualidad, el campus, desde que estamos trabajando de una plataforma, ahora que estamos estudiando desde la virtualidad. Realmente nos estamos forjando y fortaleciendo de una manera magnífica y en eso personalmente me pongo muy feliz, pero no dejo de pensar que como futuros docentes tenemos que tener más compromiso y los docentes que están ejerciendo también compromiso de seguir perfeccionándose en el trabajo, de dar 100% no, 200%, porque de nuestra profesión es fundamental para que nuestros niños crezcan en un cambio rotundo que ya se está viendo en el 2020 con esto de la virtualidad. Más compromiso en todo aspecto para que el cambio se vea y llevemos a la educación a un primer lugar, como debería ser siempre. Muchas gracias por escucharme, profe, y mis saludos. Y espero que se cuide y que estemos bien todos. Un beso grande.